Era miércoles 5:30 de la mañana cuando dejé el paradero de San Judas en Querétaro. Yo, Juan Manuel de Almeida, 47 años, camionero desde los 22, andaba en el tramo con mi Scania blanco cargado con bobinas de acero. Destino, Monterrey, Nuevo León. Ya había rodado un bocado en la vida. La carretera era mi casa, y a pesar de los dolores de espalda y la nostalgia constante de los hijos, me sentía más vivo entre el rugido del motor y el olor a diésel que en cualquier otro lugar. El tiempo se cerró. Después de San Luis Potosí, empezó una llovizna fina, de esas que lavan el alma, pero también traen ese silencio que pesa. La carretera casi desierta me recordaba mucho mi propia vida en los últimos tiempos. Desde que Nidia partió, un cáncer fulminante, 2 meses de agonía, yo solo seguía en automático. El radio solo tocaba corridos viejos, y yo dejaba que sonaran, como si cada verso de esas canciones fuera una conversación con el pasado. Fue ahí, a la altura del kilómetro 312 de la carretera 57, ya cerca de Matehuala, que vi una silueta andando por la orilla de la carretera. Estaba lloviendo fuerte y el sujeto, alto, delgado, con una túnica desgastada y un sombrero de palma extraño, caminaba con un bastón. Pensé en seguir de largo, pero algo, quizás la voz de Nidia, o el apretón en el pecho, me hizo pisar el freno y orillar el armatoste. «Oiga, compañero, ¿a dónde va con este tiempo?» Él levantó la vista, y ahí, incluso bajo la lluvia, vi un brillo extraño. No era miedo ni desesperación, era paz, pero una paz inquietante, de esas que parecen esconder una historia que todavía va a doler. Él sonrió y respondió con voz calmada: «Voy a donde el Señor me permita llegar». Me pareció extraño, casi poético, pero me encogí de hombros y abrí la puerta del copiloto. Subió empapado, pero sin prisa. Se acomodó en el asiento como si ya hubiera hecho aquello 1000 veces. «¿Nombre? Puede llamarme Emanuel». «Solo Emanuel, señor». Nombre poco común, pero no juzgué. La carretera te enseña a aceptar sin preguntar mucho. Encendí las luces y seguimos viaje. La lluvia martillando el parabrisas como si quisiera avisar algo. El silencio dentro de la cabina era pesado, pero no incómodo. Era como si él estuviera ahí para oír, no para hablar. «¿Usted tiene familia?», pregunté para sacar plática. «Ya tuve, pero hoy camino por otras razones. Ayudo a quien lo necesita, escucho a los que sufren, a veces solo aparezco». Él miraba la carretera como si viera más allá del asfalto, como si viera las almas de los que pasaron por ahí antes. Y de repente sentí un escalofrío, no de miedo. Era como si algo más grande estuviera sentado ahí a mi lado, algo que no podía nombrar. Después de unos 20 minutos, sacó un pequeño objeto del bolsillo de su túnica, un crucifijo de madera simple, muy gastado. Lo colocó sobre el tablero del Scania, sin decir nada. Solo lo dejó ahí como si ese gesto fuera un rito, una señal. «¿Eso para qué?», pregunté desconfiado. «Para recordar que carreteras más vacías nunca se anda solo». Aquello me golpeó como una cachetada en el pecho. Miré al frente, respiré hondo y seguí. Pero dentro de mí un recuerdo dormido comenzó a removerse. La fe que dejé atrás, junto con el dolor de la pérdida, empezaba a susurrar de nuevo. Más adelante, cerca de un tramo de sierra, el radio chirrió y se quedó mudo. El celular sin señal, solo el ruido de la lluvia, el motor del Scania y el silencio de él. Era como si estuviera esperando que algo pasara. Pasó, y una camioneta parada en el acotamiento, con el cofre abierto y un hombre haciendo señas. Paré el camión, aún dudando. Emanuel me miró y dijo: «A veces ayudar es más que un deber. Es la oportunidad de reencontrarse». Bajé. El tipo de la camioneta parecía demasiado nervioso, con los ojos agitados, y tenía una placa colgando del cuello. Se presentó como policía ministerial. Dijo que estaba en una misión, pero que el carro se había descompuesto.
Quería un aventón hasta la próxima ciudad. Solo que había algo raro ahí. El tal policía sujetaba su pistola con más ganas que seguridad. Emmanuel, aún dentro de la cabina, observaba en silencio. «Está bien, puede subir», le dije sin mucha convicción. Mientras él subía, Emmanuel se volteó hacia mí y me dijo en voz baja: «Cuidado con aquellos que dicen servir a la ley, pero se sirven solo a sí mismos». Aquella frase se quedó martillando, y yo, viejo de carretera, sentí el olor a bronca en el aire. Algo me decía que aquel hombre no era quien decía ser. Y algo aún más extraño, Emmanuel parecía saberlo, como si ya hubiera visto el final de esta historia antes de que siquiera comenzara. Así seguimos por la carretera los tres, en una cabina que parecía demasiado pequeña para tantos misterios. La lluvia se hizo más densa conforme avanzábamos por la carretera 57. Los limpiaparabrisas apenas daban abasto y el asfalto brillaba como un espejo sucio. Dentro de la cabina, el silencio entre nosotros tres era casi insoportable. El tal policía, que se dijo llamar Marcelo, no quitaba los ojos del retrovisor. Emmanuel, al contrario, mantenía la mirada serena por la ventana, como si conversara con la propia noche. Y yo, en medio, con las manos en el volante y el corazón acelerado, sentía que algo muy malo estaba por suceder. Fue solo después de unos 20 kilómetros que Marcelo empezó a sacar plática con un tono extraño, intentando acercarse. Preguntó de dónde venía, qué llevaba en la caja. Le contesté seco: bobinas de acero. Él fingió indiferencia, pero vi cómo sus ojos se iluminaron. La siguiente pregunta fue suficiente para encender la alerta. «Y esa carga tiene un seguro alto, ¿no?» Lo miré de reojo, fingiendo desatención. Pero ahí supe. Aquel hombre no era policía ni nada. Era uno más de los muchos disfraces que la carretera conoce, y Emmanuel seguía callado, pero su mirada parecía atravesar el tiempo. «Complicado eso de confiar en la gente hoy en día, ¿no?», dijo Marcelo con una sonrisa torcida. «La confianza no se regala, compa. Es algo que se construye», respondí firme. Y fue ahí que metió la mano en la chamarra y dejó ver la cacha de la pistola. No sé si a propósito o por descuido, pero el recado estaba dado. Emmanuel entonces rompió el silencio, sin girar la cabeza, con su voz mansa y grave, dijo: «El disfraz dura hasta donde la conciencia aguanta. Después, todo sale a la luz». Marcelo soltó una risa burlona y se giró hacia él. «¿Y tú qué? ¿Andas todo andrajoso hablando de conciencia? A ver si no eres cura o qué». Emmanuel solo sonrió serenamente y por un instante el clima en la cabina cambió. Un silencio pesado se apoderó de todo, pero era diferente. Parecía que el propio tiempo se había detenido. Una presencia que no era solo física llenó el aire. Algo difícil de explicar. El hombre se ahogó con su propia risa y desvió la mirada. Se quedó quieto. La tensión crecía, pero yo seguía manejando como si aquel tramo fuera el último de mi vida. Fue cuando vimos una gasolinera abandonada, de esas que la maleza ya se ha comido. El letrero colgaba oxidado y el techo de las bombas se balanceaba con el viento. Paré ahí con la excusa de estirar las piernas e ir al baño, pero mi idea era confrontar a aquel farsante y entender qué es lo que realmente quería. Bajé, fingiendo calma, mientras Emmanuel me seguía en silencio. Marcelo se quedó en la cabina, mirando con desconfianza. Detrás de la antigua oficina de la gasolinera, protegidos de la vista, me giré hacia Emmanuel y le pregunté: «¿Quién eres? En realidad, ¿y por qué estás tan tranquilo con este tipo armado en el camión?» Él me miró con una mirada que no era de juicio, sino de una comprensión profunda. Entonces extendió la mano, revelando un rosario pequeño hecho de cuentas de madera oscura. En la cruz había una inscripción en latín que no entendí, pero solo de mirarla sentí un escalofrío. «Lo que yo soy no importa ahora, Juan.
Lo que importa es quién vas a elegir ser tú ante lo que está por venir. Volví al camión con un nudo en la garganta. Marcelo tenía la ventana abajo, con un cigarro en la mano, intentando mantener la pose, pero sus ojos delataban su miedo. Entré, encendí el motor y seguimos. El GPS avisaba que aún faltaban 300 kilómetros para el destino. 3 horas de carretera, 3 almas en el mismo espacio y la sensación de que el juicio se acercaba. Fue ahí que Emanuel sacó de su bolsillo un cuaderno gastado, de pasta negra, con manchas de lodo y olor a humedad. Comenzó a hojearlo despacio, como buscando algo específico. Cuando lo encontró, recitó en voz alta pero suave: «Llegará un tiempo en que los hombres se vestirán de autoridad para robar y los humildes caminarán desnudos para sanar». Marcelo explotó. «¿Qué chingados es eso, viejo loco? Me estás amenazando con versitos de la Biblia». Pero antes de que pudiera terminar, un rayo cortó el cielo y la cabina tembló. El motor tosió por un instante. El radio se encendió solo y tocó una canción antigua, un himno católico que recordaba de mi infancia. Emanuel no se movió, solo bajó la cabeza. Ahí me di cuenta, aquello no era coincidencia, ni su presencia, ni la falla del camión, ni la carretera desierta. Algo más grande nos envolvía, y yo, un simple camionero, estaba en medio de una guerra invisible entre la mentira y la fe. La carretera volvió a quedarse en silencio después del trueno. Marcelo tiró el cigarro por la ventana, visiblemente alterado. La mano que antes sujetaba la pistola ahora temblaba, como si hubiera sentido un escalofrío desde adentro. Emanuel no dijo nada más. Volvió a mirar por la ventana, como si viera cosas que nosotros no veíamos. Y yo solo me aferraba al volante, intentando mantener el camión en línea recta, a pesar de lo que mi corazón gritaba por dentro. Nunca fui un hombre de iglesia. Fui a misa en mi infancia por obligación de mi madre, doña Yolanda, una mujer sencilla y devota de la Virgen de Guadalupe. Pero después de crecer y meterme a la carretera, la fe quedó atrás, guardada en un cajón, con los sueños de una vida más tranquila. Y ahora, después de todo lo que ya había vivido, justo yo, perdido en la soledad, estaba con un extraño que hablaba con el alma y un criminal que se disfrazaba de autoridad. Todo dentro de mi cabina, y todavía faltaban horas de carretera. Marcelo empezó a justificarse. Dijo que no era un ladrón, que solo quería dar un susto, sacar una lana y desaparecer, que la vida lo había tratado mal y que nadie le daba una oportunidad a quien había salido de la cárcel. Hablaba nervioso, como si necesitara convencerse a sí mismo. Pero Emanuel solo escuchaba en silencio, hasta que dijo algo que me heló la piel. «Juan, detente». Me orillé en un acotamiento de la carretera. La lluvia había dado una tregua, pero el cielo seguía nublado, pesado. Cuando apagué el motor, el silencio fue absoluto. Emanuel se giró hacia Marcelo con firmeza en los ojos y le habló. «Todavía tienes una elección. Aún hay tiempo de volver, pero necesitas soltar el peso que cargas. No, el de esta pistola, el otro que vive aquí». Y señaló su pecho. Marcelo pareció derrumbarse. Comenzó a llorar con un sollozo contenido, de esos que vienen de años atragantados. Tiró la pistola al piso del camión, como quien se deshace de una culpa antigua. Se cubrió el rostro con las manos y dijo: «Ya no aguanto más fingir. No duermo desde hace semanas. Todo lo que hago está mal. Me convertí en lo que más odiaba». Me quedé sin saber qué decir. Aquello no era solo un asalto frustrado. Era un hombre quebrado, confesando sus pecados en el altar improvisado de un camión a la orilla de la carretera. Emanuel extendió la mano, sosteniendo el rosario de madera. Se lo ofreció con calma. Marcelo lo tomó como si fuera una cuerda de salvación, y ahí, por un instante, pareció que todo podía cambiar. Después de un tiempo, seguimos viaje. Marcelo estaba diferente, callado, pero ligero.
Emanuel me pidió que lo dejara en la próxima ciudad, y así lo hice. Paramos en un pueblo llamado San Miguel del Norte, pequeño, con una iglesia sencilla en el centro y olor a tierra mojada por todos lados. Marcelo bajó primero, me miró con los ojos llorosos y me dijo: «Gracias, hermano, me diste más que un aventón, me diste una oportunidad». Yo solo asentí, sin palabras. Emanuel fue el último. Antes de bajar me miró a los ojos y dijo algo que nunca olvidaré. «No toda la carga que llevas es de acero, Juan. Algunas son de almas, y esta la entregaste bien». Él sonrió y bajó. Cuando miré por el retrovisor, Marcelo ya estaba hablando con un señor frente a la iglesia, y Emanuel parecía haber desaparecido. No lo vi irse, ni entrar a ningún lugar. Era como si se hubiera evaporado en el aire pesado de aquel pueblito olvidado. Volví al camión y me quedé ahí un tiempo sin encender el motor. Sentí algo moverse dentro de mí, un calor en el pecho, unas ganas de arrodillarme. Tomé el crucifijo que Emanuel había dejado en el tablero. Ni siquiera me había dado cuenta, pero todavía estaba allí. Lo tomé con cuidado y cerré los ojos. Por primera vez en muchos años, recé. La carretera parecía otra cuando volví al volante. La lluvia había cesado por completo y el cielo comenzaba a clarear detrás de las nubes pesadas. El paisaje del interior de San Luis Potosí, con sus sembradíos y cerros cubiertos de niebla, adquiría un aire casi sagrado. Había recorrido más de 20 años ese tramo y nunca me había sentido así. Era como si, por primera vez, la carretera no estuviera solo frente a mí, sino también dentro de mí. El recuerdo de Emanuel me acompañaba como una buena sombra. Había algo en ese hombre que no era común. No era solo su manera tranquila, sus palabras certeras o los silencios que decían más que cualquier discurso. Era su mirada, una mirada que veía sin invadir, que acogía sin juzgar. Y aquella desaparición repentina en San Miguel del Norte todavía me daba vueltas. Cuanto más intentaba encontrar una explicación, más se callaba la razón y la fe. Esa misma que había enterrado, junto con mi esposa, comenzaba a querer despertar de nuevo. Faltaba poco para llegar a la frontera con Zacatecas. Seguía firme, bajando una sierra cerca de Fresnillo, cuando vi a lo lejos un coche parado en el acotamiento. Era un sedán negro, de esos importados, y una mujer con un traje sastre claro gesticulaba con angustia. Parecía fuera de lugar en ese escenario. Reduje la marcha y paré un poco más adelante. Bajé con cautela. Ella vino corriendo en mi dirección. «Señor, por el amor de Dios, mi coche se descompuso y voy tarde a una audiencia», dijo con un acento del sur. Explicó que era abogada, que se llamaba Renata y que tenía que llegar a Zacatecas antes de las 4 de la tarde. Dijo que tenía miedo de un asalto, que nadie paraba, que su celular no tenía señal. La miré bien a los ojos. Había verdad, pero también algo no dicho. Y en la carretera aprendí que toda desesperación esconde más que urgencia, esconde una historia. Pensé por un instante. Podía seguir mi viaje, entregar la carga a tiempo e irme de aquel escenario. Pero aquella voz interior, la misma que me habló cuando encontré a Emanuel, susurró más fuerte: «Súbase, pero solo hasta la entrada de la ciudad». «No puedo desviarme de mi ruta», le dije. Ella agradeció 1000 veces y subió. Durante los primeros minutos se quedó callada, mirando por la ventana. Después, poco a poco, empezó a hablar. Habló de un caso importante que estaba defendiendo, involucrando una denuncia contra un pastor influyente, dueño de tierras, estaciones de radio y hasta un hospital filantrópico en la región. Dijo que la habían estado amenazando, que el coche se descompusiera allí, justo hoy, parecía más que una coincidencia. A cada palabra yo sentía el olor a algo podrido y me acordé de Emanuel. Y de nuevo, esa sensación de que algo más grande se desarrollaba ahí, frente a mis ojos cansados de la carretera. «Ese pastor, ¿cómo se llama?»,
Pregunté, ya con un mal presentimiento. Josafat Rodríguez, pero se presenta como el profeta. Josafat, todo el pueblo le tiene miedo. Aquello me revolvió el estómago. Yo ya había oído ese nombre en una gasolinera en Michoacán meses atrás. Los camioneros hablaban en voz baja sobre él. Decían que el tal profeta tenía ranchos donde la gente desaparecía, que los fieles le entregaban todo lo que tenían y que quien lo confrontaba se esfumaba. Sentí la sangre hervir. Ya había llevado carga para todo tipo de gente, pero ahí, por primera vez, estaba en medio de algo mucho más sucio. Cuando llegamos a la entrada de Zacatecas, vi un coche parado del otro lado de la autopista. 2 hombres estaban recargados en el cofre, como si esperaran a alguien. Renata palideció al verlos. Son sus guardias. Me están vigilando. Lo sabían. Pisé el acelerador a fondo y seguí derecho sin parar. Ella me miró asustada. No me va a dejar aquí, ¿verdad? Si la dejo aquí, no llega viva a la audiencia. Ella se quedó en silencio. Y yo, que solo quería entregar bobinas de acero, ahora cargaba una vida en peligro. Era eso lo que Emanuel quiso decir, que la verdadera carga de la carretera son las almas que se cruzan en nuestro camino. Seguimos hasta un pueblito cercano, escondido entre árboles, donde un viejo mecánico que conocía vivía. Paré ahí y pedí refugio rápido. Le pedí también que llamara a la Fiscalía de Zacatecas. Usé un teléfono viejo, pero que funcionaba. Logré hablar con una fiscal llamada Ismenia, que conocía el caso, y nos orientó a seguir directo al juzgado por una ruta rural, desviándonos de la carretera principal. Era arriesgado, pero era eso, o entregar a Renata a los buitres. Mientras manejaba por aquella terracería estrecha, llena de curvas y rodeada de monte, pensé en todo lo que esa semana había sido. Emanuel, Marcelo, ahora Renata. Y dentro de mí, algo nuevo comenzaba a brotar. Valor, no solo para enfrentar a un hombre armado, sino para enfrentar mis propios pecados, mis miedos, mis omisiones. Comencé a entender que quizás mi misión no era solo cargar acero y cruzar estados. Quizás yo era, sin saberlo, el transportista de destinos y esta carretera, mi altar de elecciones. El camino rural que tomamos era estrecho, lleno de baches y bordeado por una vegetación densa. La Scania se sacudía en cada curva, pero seguía firme como si supiera que cargaba más que bobinas de acero. Renata estaba pálida, pero decidida. De vez en cuando miraba hacia atrás, nerviosa, como si esperara que algo saliera del monte. Yo mantenía la vista en el camino, pero por dentro, mi pensamiento hervía. ¿Cómo es que un camionero como yo, que solo quería entregar su carga y seguir su viaje, se había convertido casi en un guardián de la justicia? Renata contó más. Dijo que el tal profeta Josafat ya había sido político. Después se hizo pastor y cuando se dio cuenta del poder que tenía sobre los fieles, fundó su propia secta. No era solo religión, era control. La gente le entregaba su casa, su sueldo y hasta a sus hijos en nombre de una promesa divina. Había reportes de abusos, desapariciones, documentos que se esfumaban. Ella, como abogada de oficio, cayó en el caso por suerte o por destino, como ella misma dijo, y desde entonces la habían estado persiguiendo, amenazando, aislando. Aquello no era solo una denuncia, era una cruz. Llegamos a Zacatecas cerca de las 2 de la tarde. Renata pidió bajar a 2 cuadras del juzgado para no llamar la atención. Nos despedimos rápidamente. Me apretó la mano con fuerza y me miró como quien agradece por más que un aventón. Había ahí una fe mutua que no necesitaba de palabras. Esperé a que desapareciera en el portón del juzgado y seguí mi viaje. Todavía tenía muchas horas de carretera hasta Monterrey, y por más que mi cuerpo pedía descanso, algo dentro de mí ardía, una llama encendida por todo lo que había vivido en los últimos días. Pero la carretera todavía no había terminado con sus sorpresas. Cerca de 1 hora después, paré en una gasolinera en Fresnillo.
Llené el tanque, comí una comida corrida simple y cuando fui al baño, encontré un panfleto tirado en el suelo. En él, el rostro de Josafat estampado con las palabras: «Ven a oír al hombre que habla con Dios. Gran culto hoy a las 19 horas, entrada gratuita». Sentí un escalofrío. No era solo una coincidencia, era un lazo que se apretaba. Tomé el panfleto y lo guardé doblado en mi bolsillo. Volví a la cabina y le di marcha. Al entrar de nuevo a la carretera, ya sentía que no era el mismo hombre que salió de Querétaro. Había algo nuevo en mí, la certeza de que mi misión iba más allá del volante. Tomé el rosario que dejó Emanuel y lo amarré en el espejo retrovisor. El crucifijo se balanceaba despacio a cada bache y cada vez que lo miraba, sentía una paz que parecía prepararme para lo que vendría. Unos kilómetros más adelante, la carretera se fue quedando desierta de nuevo. El cielo se oscureció, aunque no había nubes pesadas. Era una sombra diferente, casi espiritual. Un coche negro surgió en el retrovisor, pegado. No tardó mucho y se emparejó a mi lado. Un hombre de traje oscuro bajó la ventana, me miró fijamente por unos segundos y luego hizo una seña con la mano para que me orillara. Lo ignoré y mantuve la velocidad. El coche aceleró y desapareció adelante. Era un aviso, una amenaza. Cuando paré para dormir en un paradero en Concepción del Oro, me di cuenta de algo extraño en el suelo junto a la cabina. Una nota manuscrita con letra apresurada. «Viste demasiado. No te metas. Vuelve a tu carretera y olvida lo que no es tuyo». No, tenía firma. El corazón se me disparó, pero en lugar de miedo sentí rabia. Sentí una fuerza que nunca supe que tenía. Aquella nota era más que una amenaza, era una confirmación. Estaba en el camino correcto. Me acosté en la cama improvisada de la cabina, mirando el techo. Cerré los ojos, pero no dormí. En lugar de eso, comencé a rezar. Palabras simples, tropezadas, como las de un hijo que vuelve a casa después de años lejos. Pedí protección, pedí fuerza y agradecí por Emanuel, por Marcelo, por Renata y por aquella misión invisible que empezaba a entender. No toda la fe necesita un altar. A veces basta con un volante, una carretera y un corazón abierto. Desperté antes del sol. La noche en Concepción del Oro fue larga, aunque no dormí de verdad. La nota amenazante todavía ardía en mi bolsillo como si fuera una brasa viva. Tomé un café cargado en el puesto del paradero y seguí mi viaje sin hablar con nadie. El dueño de la gasolinera me miró extraño, como si supiera algo. Quizás era solo mi impresión, o quizás aquel profeta tenía ojos en todas partes. Yo solo sabía una cosa: no iba a retroceder. Tomé la carretera con el corazón acelerado. A cada kilómetro, la sensación de estar siendo vigilado aumentaba. El coche negro reapareció en el retrovisor 2 veces, pero no se acercó. Solo seguía, como un zopilote esperando que el animal caiga. El día comenzaba a clarear cuando vi la señal que indicaba la entrada a Saltillo y decidí parar para cargar diésel y echar un vistazo general al camión. Bajé y caminé hasta el pequeño templo a la orilla de la gasolinera, una capillita simple, blanca, con una cruz de madera y una veladora encendida. Entré despacio, como quien entra en casa ajena. Me senté en la última banca y respiré hondo. No había nadie ahí, pero sentía como si me estuvieran observando. No con miedo, sino con una presencia. Saqué el rosario del bolsillo y me quedé con él entre los dedos. Cerré los ojos y dejé que las palabras vinieran. No era una oración bonita, era el desahogo de un hombre cansado que solo quería hacer lo correcto. Hablé con Dios como si hablara con un amigo que no veía desde hace mucho tiempo. Si es para que yo siga en esto, muéstrame, dame una señal, porque solo no aguanto. Fue ahí que oí unos pasos. Me giré asustado, pensando que era alguien de la gasolinera, pero era un señor anciano, de ropa humilde, sombrero de paja, ojos claros. Se sentó a mi lado sin decir nada.
Solo puso la mano en mi hombro y dijo en voz baja: «La carretera ya te eligió, hijo. Ahora solo falta que tú aceptes». Cuando miré de nuevo, él ya estaba saliendo por la puerta de la capilla. Intenté alcanzarlo, pero al salir no vi a nadie. La gasolinera estaba vacía. El coche negro no estaba a la vista. Solo el viento de la mañana soplaba, trayendo aquel olor a tierra mojada y algo más, una sensación de paz que no combinaba con la tensión que venía sintiendo. Respiré hondo y volví al camión. Seguí mi viaje con más firmeza en las manos. Algo dentro de mí calmado. Tal vez era la señal que pedí. Tal vez era solo mi fe intentando renacer. Pero lo cierto es que ya no me sentía solo en esa cabina. Comencé a recordar las palabras de Emanuel, el llanto de Marcelo, el miedo en los ojos de Renata. Cada uno de ellos se había cruzado en mi camino por una razón. Y quizás yo no era solo un conductor. Quizás era parte del mensaje. Cerca del mediodía, recibí una llamada. Era de la fiscal Ismenia, la misma que ayudó a Renata. Consiguió mi número con ella. Dijo que la audiencia había ocurrido, que Renata había sido escuchada con seguridad y que el juez había autorizado medidas urgentes contra Josafat. La justicia finalmente comenzaba a moverse. Pero ella me alertó: «Esté atento. Descubrimos que este hombre tiene secuaces incluso en la carretera, camioneros, inspectores, hasta policías. Si recibe cualquier petición para desviarse de la ruta, niéguese. Están intentando interceptar su camión. Creen que usted carga documentos junto con su carga». Colgué y la sangre se me heló. Yo no cargaba nada más que bobinas de acero, pero para ellos quizás era más que eso. Quizás lo que yo cargaba era esperanza, testimonio o incluso fe. En ese momento entendí: el enemigo no estaba detrás de la carga, estaba detrás de lo que la carretera había puesto en mí, y eso ni con una pistola me lo podían quitar. El último tramo antes de Monterrey fue el más pesado. Una lluvia fina volvió a caer. El cielo se oscureció de nuevo, aunque era temprano. El radio chirrió, se apagó solo y el crucifijo colgado en el retrovisor comenzó a balancearse fuerte, como si algo invisible intentara invadir la cabina. No vi más el coche negro, pero lo sentía. Algo o alguien todavía me seguía. Más que hombres, eran fuerzas. Fuerzas que no querían que ese viaje llegara a su fin, pero ahí, con las manos en el volante, el rosario en el espejo y la fe encendida en el pecho, yo supe. Podía venir el infierno entero, pero no iba a parar. La entrada a Monterrey apareció en el horizonte como un espejismo sudado. El cielo seguía cerrado, pero el peso en mi espalda era otro. No sabía si era alivio por estar cerca del destino o el presentimiento de que lo peor aún estaba por venir. La ciudad hervía con el movimiento del fin de la tarde. Claxones, tráfico, gente corriendo con bolsas. Pero ahí, en medio de aquel desorden cotidiano, sentía que algo se desarrollaba en las sombras, algo más grande de lo que podía ver. Faltando unos 5 kilómetros para el punto de descarga, recibí una llamada anónima, contesté con cautela. Una voz masculina, fría, habló rápido. Estacione en el patio de la antigua bodega de la Ruta Sur. Un hombre lo esperará con nuevas instrucciones. Es por su seguridad. Colgaron antes de que pudiera responder. Me quedé parado por un instante. La voz era autoritaria, pero disfrazada de preocupación. Por mi seguridad. Ya había oído esa historia antes, y recordando la advertencia de la fiscal Ismenia, supe que ese era el momento de la elección. Seguir el plan. Y entregar las bobinas en el destino correcto, o obedecer y caer en una trampa. Miré el crucifijo balanceándose y recordé la frase de Emanuel: «No toda la carga que llevas es de acero, Juan». Respiré hondo, metí la marcha y continué por la ruta original. Cada metro recorrido parecía una declaración de guerra,
Llegando cerca de la bodega donde debía descargar, vi a dos hombres de traje oscuro parados del otro lado de la calle, hablando por celular y observando el movimiento. No tuve dudas, eran de ellos. Orillé el camión en el patio de la empresa y bajé con pasos firmes, como quien carga más que toneladas en la espalda, carga un propósito. De la nada, un tercer hombre se me acercó. Era alto, de cabello bien cortado, sonrisa ensayada. Se presentó como asesor de la Iglesia del Avivamiento Profético, fundada por nadie menos que Josafat Rodríguez. Intentó disimular con amabilidad, pero sus ojos decían otra cosa. El señor Juan Manuel, ¿no es así? El profeta quisiera agradecerle personalmente su ayuda con nuestra hermana Renata. ¿El señor tendría unos minutos para acompañarlo a la sede? Las ganas de romperle esa sonrisa cínica me consumieron por dentro, pero respiré y respondí firme. Mi entrega es para esta empresa aquí, y mi destino final es la carretera. No soy guía de turistas de ningún pastor. Él intentó insistir, pero le di la espalda. Cuando subí a la cabina, vi que uno de los guardias miraba directamente el crucifijo colgado. Sus ojos se entrecerraron como quien reconoce algo y le teme al mismo tiempo. Aquello me dio un escalofrío. Era como si ese pequeño símbolo fuera más grande que cualquier amenaza, y quizás lo era. A la hora de la descarga, el encargado comentó que habían intentado sobornarlo el día anterior. Le dijeron que si cambiaba los papeles de recepción de la carga, le darían una buena lana. Pero se negó. Era evangélico, temía a Dios, y aquello me dio aún más certeza de que no estaba solo. Ya había gente de fe esparcida en los rincones más inesperados. Terminada la entrega, subí al camión con la sensación del deber cumplido, pero el corazón todavía apretado. Sabía que el profeta no lo dejaría así. Era más que orgullo, era miedo de perder el imperio que construyó en la mentira. Y fue cuando encendí el motor, listo para volver al sur, que vi a alguien cruzando la calle. Una mujer tambaleándose, con el rostro golpeado. Era Renata. Paré el camión de inmediato y bajé corriendo. Cayó en mis brazos, exhausta, temblando. Habló entre sollozos. Intentaron atraparme. Un guardia de la fiscalía era un infiltrado. Escapé por poco. La ayudé a subir a la cabina. Encendí el camión y salí de allí sin mirar atrás. Manejé por más de 20 minutos en silencio hasta encontrar una carretera secundaria y parar en un claro. Ella respiraba con dificultad. Le di una botella de agua y se la ofrecí. Bebió despacio y con la voz ronca me dijo: «Iba a morir hoy, Juan, pero sabía que ibas a aparecer. No sé por qué, solo lo sabía». La quedé mirando. Miré el retrovisor y por un segundo juré que vi reflejado detrás de nosotros a Emanuel. Solo que cuando me giré no había nadie, solo el sonido del viento, el balanceo del crucifijo y una certeza silenciosa. La carretera aún no había terminado lo que comenzó. Renata dormía exhausta en la cama improvisada detrás de los asientos. Su respiración aún estaba agitada, como si su cuerpo intentara escapar de una pesadilla que continuaba incluso despierta. Yo estaba ahí parado en la terracería, a unos 30 kilómetros de Monterrey, sin señal de celular, con el corazón pesando más que cualquier carga que hubiera llevado. El cielo nublado como antes parecía observar todo en silencio, y dentro de la cabina el crucifijo colgado se balanceaba como un péndulo entre el cielo y el infierno. La carretera ahí era desierta, sin movimiento, y rodeada de eucaliptos altos que susurraban al viento. Era como si la naturaleza estuviera conteniendo la respiración, esperando el próximo paso. Sabía que no podía volver a la ciudad con Renata en ese estado. El profeta debía estar moviendo sus tentáculos. Gente como él no acepta ser confrontada. Cuando la mentira se ve amenazada por la luz, ataca con todas las sombras que tiene. Y en ese momento lo supe.
La fe sería mi única defensa. Decidí seguir por la carretera vecinal en dirección a un poblado llamado Cadereyta, que me recordaba mucho los lugares de mi infancia. Un rincón olvidado en el mapa, pero donde la gente todavía se mira a los ojos. Al llegar, paré en una pequeña gasolinera, donde solo había una bomba y una banca de madera frente a la tienda. Le pedí información al despachador, un señor de barba blanca y hablar pausado. Le conté que necesitaba un lugar seguro por unas horas. Él señaló una iglesita en lo alto de un cerro, diciendo que el padre de allí era de confianza. Manejé hasta allá. Era una capilla antigua, blanca, con ventanas azules y una cruz de hierro oxidada en la cima. Bajé con cuidado. Desperté a Renata y la ayudé a caminar. El padre nos recibió sin preguntas. Era un hombre de apariencia común, pero con ojos que parecían haber visto mucho. Llevó a Renata a la parte de atrás, le ofreció agua y refugio. Después volvió y me llamó para hablar. Nos sentamos bajo un árbol. Cruzó las manos y dijo: «Usted no está aquí por casualidad. Cuando el mundo manda al lobo, Dios manda al pastor. Y a veces, él viene manejando un Scania». Me reí, pero mis ojos se llenaron de agua. Le conté todo. Emanuel, Marcelo, el falso, policía, la fuga, el profeta, la persecución. Hablé como un hombre cansado de guardar secretos, y el padre solo escuchaba, sin juzgar. Cuando terminé, puso la mano sobre mi hombro y dijo: «Esto no es solo una carretera, Juan, es una travesía, y hay gente que solo encuentra a Dios cuando todo se derrumba». Nos quedamos ahí en silencio por unos minutos. Después se levantó, fue hasta el altar de la capilla y volvió con un pequeño diario de cuero envejecido. Me lo entregó en las manos. Dentro había anotaciones en letra firme y pausada. Eran registros hechos por fieles de la iglesia, denunciando los abusos de Josafat desde hacía años. Gente que tenía miedo de hablar, pero que dejaba ahí, a los pies del altar, su dolor. El padre guardaba aquello como prueba. Cuando vio que yo estaba involucrado, entendió. Tal vez yo era el instrumento que el cielo eligió para llevar la verdad al lugar correcto. Tomé el diario con respeto, como si sostuviera la historia de decenas de voces sofocadas. Prometí entregárselo a la fiscal. El padre me bendijo con aceite y oraciones en voz baja. Cuando salí de la iglesia, el cielo comenzó a abrirse. El sol rasgaba las nubes como diciendo: «Aún no ha terminado, pero la luz está llegando». Volví a la cabina y Renata ya estaba mejor, con los ojos menos rojos. Le mostré el diario y abrió los ojos como platos. Esto puede cambiarlo todo, Juan. Y lo va a cambiar, ni que tenga que cruzar el país entero con esto en la mano. Seguimos viaje por caminos alternativos, evitando los rastros del profeta, y a cada kilómetro sentía más que Emanuel todavía me acompañaba. No lo veía, no lo oía, pero a veces en el espejo retrovisor juraba ver una silueta sentada en el asiento del copiloto, mirando la carretera como al principio, y era como si me dijera: «Sigue, Juan, ahora eres tú quien conduce». Volver a la carretera con aquel diario en el regazo de Renata era como llevar una bomba que no explotaba en sangre, sino en verdades. Cada hoja contaba un pedazo del imperio podrido de Josafat Rodríguez. Niños usados como ángeles sanadores, donaciones desviadas, mujeres coaccionadas a servir al profeta. Aquello era más que un expediente, era una petición colectiva de justicia. Y ahora, por alguna razón que yo todavía no comprendía del todo, era yo quien debía llevarlo a su destino. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Tomamos un desvío por dentro de Irapuato y después seguimos en dirección a Guadalajara, donde Renata podría protocolizar todo en la Fiscalía General de la República. Era el único lugar seguro donde esas pruebas no desaparecerían, pero sabíamos que Josafat no se rendiría fácilmente.
El hombre tenía ojos hasta en los cruces de pueblos pequeños, y fue en el kilómetro 17 de la carretera 45D que su sombra volvió a encontrarnos. Un retén policial nos hizo parar. Dos hombres uniformados con insignias sospechosas y ojos sin alma me ordenaron bajar. Procedimiento, de rutina, documentos y nota de la carga. Dijo el que parecía ser el líder con la mano en la funda de la pistola. Le mostré todo. La carga ya había sido entregada y el camión estaba vacío. Pero insistió en revisar la cabina. Vi que buscaban algo. El otro policía se quedó parado, mirando fijamente el asiento donde estaba el diario. Renata lo sostenía con fuerza, disimulando. Aquello podía salir muy mal. Fue en ese momento, con la tensión al límite, que una voz suave y familiar rompió en la brisa en un día bochornoso. «Señores, todo está en orden con este hombre, déjenlo ir». Me giré. Emanuel estaba allí, impecable, con una camisa social clara y un pantalón oscuro, con una mirada serena y firme. Los policías se miraron confundidos. Uno de ellos dudó. «¿Y ustedes? Una autoridad mayor que la de ustedes, y ustedes lo saben». Las palabras no eran gritos ni amenazas, pero tenían un peso que derribaba murallas. Los policías, como hipnotizados, dieron un paso atrás. El líder bajó la mano de la funda y me devolvió mis documentos. Murmuró algo sobre un error y nos ordenó seguir viaje. Cuando miré a un lado de nuevo, Emanuel ya no estaba. Desapareció como siempre aparecía, en el momento exacto, dejando solo el silencio y un escalofrío. Seguimos en silencio por largos minutos, hasta que Renata habló en voz baja. «Juan, ¿quién es él?». Yo quería responder, quería entender, pero en ese momento me di cuenta de que quizás la respuesta no cabía en las palabras. Emanuel era más que un hombre, era una presencia, un recado, la oportunidad de ver algo que nunca quise ver. Y tal vez, pensé, él era exactamente lo que decía ser, pero de una forma que aún no estábamos listos para entender. Llegamos a Guadalajara al inicio de la noche. El mar de luces de la ciudad, el olor a contaminación mezclado con la vida. Renata entró en el edificio de la fiscalía con el diario en las manos, firme como una roca. Antes de bajar, sostuvo mi mano por unos segundos. Sus ojos, cansados y vivos, decían más que cualquier palabra. «Gracias, Juan, por todo. Si salgo viva de esta, es por tu causa». «No, Renata, es por causa de él». Me quedé en el camión por un tiempo, mirando el movimiento de la ciudad, el ruido de los claxones, la gente apurada, las luces que iban y venían. Tomé el rosario del retrovisor y lo sostuve con fuerza por primera vez. No pedí nada. Solo agradecí por haberme cruzado en el camino correcto, por no haberme desviado, por haber creído, incluso sin ver. Ahí, en medio del ruido urbano, oí dentro de mí como un susurro. Aún no ha terminado. Estuve estacionado por horas en esa avenida de Guadalajara, viendo las luces reflejarse en el parabrisas como si el mundo allá afuera siguiera en movimiento. Pero el tiempo para mí se hubiera detenido. La imagen de Emanuel de pie, firme frente a aquellos policías, no se me iba de la cabeza. Conocí a muchos tipos en la carretera, santos, pecadores, sobrevivientes, pero a nadie como él. Nadie que dijera tanto con tan poco. Era como si el propio cielo se hubiera cruzado conmigo en la forma más simple y humana posible. Recibí un mensaje de Renata cerca de la medianoche. El diario fue aceptado como prueba oficial. La Fiscalía ya está en contacto con la Policía Federal. Se emitirá una orden de arresto contra Josafat mañana por la mañana. Su estructura se venía desmoronando desde hace tiempo, y ahora, con lo que entregamos, ya no habrá cómo esconderse. Agradeció de nuevo. Dijo que iba a entrar en un programa de protección que desaparecería por un tiempo, pero que sabía que Dios estaría guiando sus pasos como guió los míos. Me acosté en la cama de la cabina, pero no dormí. Con los ojos abiertos,
mirando el techo oscuro. Era como si cada momento de los últimos días pasara en cámara lenta por mi mente. El falso policía, la mujer perdida, el coche bajo la lluvia, el rosario de madera, el diario escondido y Emanuel, principalmente Emanuel. Comencé a entender que el verdadero viaje no fue de Querétaro a Monterrey, fue de adentro hacia afuera, una travesía silenciosa por la carretera del alma. Al amanecer, decidí ir a la Basílica de Zapopan antes de tomar la carretera de vuelta. Estacioné en un lugar tranquilo, bajé y caminé por la explanada. La ciudad despertaba a lo lejos, pero ahí solo se oía el sonido de las campanas y el viento. Entré, me senté en una banca y respiré hondo. No había nadie más, pero sentía como si estuviera siendo observado. No con miedo, sino con una presencia. Saqué el rosario de mi bolsillo y lo sostuve con cariño. Miré al cielo y dije en voz baja: si de verdad anduviste conmigo estos días, gracias. No soy digno, pero estoy intentando entender. En ese momento, un hombre se sentó a mi lado. No vi de dónde vino. Simple, tranquilo, con una túnica clara y sandalias de cuero. Sonreía como quien ya conoce el dolor del otro. Era Emanuel, pero había algo diferente en él ahora. Sus ojos no eran solo profundos, eran infinitos. Y su voz, cuando habló, no sonó solo en mis oídos, sino dentro de mi pecho. Juan, cargaste más que acero, cargaste el peso de almas que no podían caminar solas, y lo hiciste sin pedir nada a cambio. Por eso fuiste elegido. ¿Elegido para qué?, pregunté con la voz entrecortada. Para recordarle al mundo que los pequeños aún son grandes a los ojos de Dios, que el bien todavía anda por estas carreteras, incluso disfrazado de camionero cansado. Las lágrimas vinieron sin control. Él puso la mano sobre mi hombro y, antes de que pudiera decir cualquier cosa, se levantó. Caminó hacia la luz que entraba por el vitral y fue desapareciendo despacio, como si la propia luz lo absorbiera en silencio. Me quedé ahí, inmóvil, el corazón apretado y ligero al mismo tiempo. Algo me decía que nunca más lo vería, al menos no de esa manera. Volví al camión, encendí el motor. La Scania respondió como siempre, pero ahora el rugido del motor parecía más sereno. Tomé la carretera de vuelta con el alma en paz. Sabía que nunca más sería el mismo. Y sabía también que en algún lugar, en alguna curva, volvería a cruzarme con alguien que necesitara más de mí que de la carga. Y ahora, cada vez que miro por el retrovisor, veo el reflejo de un hombre que ya no tiene solo diésel en las venas, sino también fe, y entendí por fin que la carretera que más vale la pena es aquella que recorremos para salvar a otra alma. Si esta historia te tocó de alguna forma, cuéntame ahí en los comentarios qué hubieras hecho en mi lugar. ¿Ya viviste algo parecido en la carretera de la vida? Quiero leer cada palabra y no te olvides, suscríbete aquí al canal porque esta carretera aún no ha terminado. Las historias de un camionero que nunca para continúan y quién sabe, la próxima parada sea en tu ciudad o en tu corazón. Hasta la próxima. Si esta historia te ha emocionado, apoya nuestro canal con un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras narrativas. Gracias por vernos.